Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria, bienvenidos a la clase de educación religiosa. Antes de comenzar con la clase, quisiera dar algunas palabras respecto a la clase, cómo se está realizando. Por motivos personales, las clases de religión las vamos a realizar a través de estos videos, al menos por un par de semanas o 3 semanas, 3 clases por lo menos. Sí, por situaciones particulares, situaciones personales, luego ya iremos regularizando con las clases del Zoom. ¿Ya? Solo educación religiosa. ¿Ya? Lo que es DPCC, lo que es ciencias sociales, lo vamos a realizar normal a través de la plataforma Zoom. ¿Ya? Luego, otro punto también a recalcar y sobre todo enfatizar es felicitar a aquellos que en este término del primer trimestre hayan salido bien. ¿Ya? Recuerden que el resultado es de acuerdo al esfuerzo que te has desarrollado, al esfuerzo que has tenido, ¿sí? Al esfuerzo que has dado precisamente en esta situación propia que estamos viviendo, que es la situación de una educación a distancia, que es una experiencia nueva tanto para ustedes como para nosotros. Pero el resultado es el producto de tu esfuerzo. Si fue así, la nota fue una nota adecuada, una nota positiva, te invito a que no te quedes con eso, sino que busques cada vez más, supérate más. Recuerda que estamos en ese entonces, en ese ámbito para seguir mejorando cada vez más. No te conformes solo con eso, sino es que estoy seguro que puedes dar mucho más. Si la nota no fue la esperada, no fue la idónea, fue una nota que tiene mucho que mejorar, eso queda en ti, porque también igual es el producto de cuánto te esforzaste, cuánta responsabilidad tuviste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual, no te quedes ahí, recuerda eso. Siempre trata de dar más, siempre busca superar estas dificultades, son precisamente para eso, para mejorarnos. Cuando me refiero a la nota no hablo solamente del examen, hablo de todo el rendimiento a lo largo de todo este trimestre, responsabilidades en trabajos, puntualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso depende de cada uno y siempre haya sido positiva o no tan positiva, siempre buscar mirar hacia adelante y siempre avanzar. ¿Sí, muchachos? Eso como mensaje. Muy bien. Vayamos al tema. ¿Sí? Recuerden que hemos estado hablando un poco sobre lo que es la iglesia, un poco de los distintos aspectos, el orden y todo. Ahora quiero desarrollar un tema que involucra un poco algo más cercano a nosotros. En el sentido más cercano porque habla de nuestro continente. El tema de hoy es el CELAM. ¿Qué es el CELAM? Son abreviaturas, obviamente, así como la ONU, así como la OEA, tiene su significado. El CELAM también tiene su significado en el ámbito religioso. El CELAM significa precisamente el Consejo Episcopal Latinoamericano y el Caribe. ¿Ya? Ojo. ¿Y a qué significa episcopal? Cuando hablamos de episcopal hablamos de precisamente el episcopado es la curia o el gobierno central de cada iglesia, en este caso de la iglesia católica, de cada sector, de cada obispado. Entonces, cuando hablamos del consejo, hablamos precisamente de una directiva, un grupo de directivos que se encargan precisamente de beneficiar o en todo caso de planificar, de ver la realidad que tenemos en la actualidad y de acuerdo a ello actuar. ¿Ya? Y de acuerdo a ello actuar. ¿Ya? En este caso, a lo largo de la historia, desde su fundación del CELAM, hemos tenido varias conferencias episcopales, conferencias en donde estas cabezas de las iglesias locales, estos obispos, se han reunido con un objetivo, ¿cuál? El de responder ante una realidad cambiante. Recuerden, la realidad latinoamericana es muy distinta a la norteamericana cuando hablamos en lo que es de religión. ¿Ya? En Norteamérica tú tienes a la mayoría protestante, a la mayoría no de la iglesia católica. ¿Ya? También tienes un grupo, pero no, la mayoría no es así. Tienes una Europa que es una realidad distinta, una Europa que ya es una sociedad más secularizada, una sociedad que el ámbito de lo que es religioso hoy ha perdido bastante el sentido. ¿Sí? Eso no quiere decir que en su totalidad. Tienes a otros continentes como África, que también es una iglesia naciente, o Asia, otra iglesia que es, en realidad, pues la iglesia no ha entrado mucho ahí, pero igual. Entonces, la realidad latinoamericana es otra, y precisamente este consejo se encarga de acuerdo a la realidad, dar directrices, ayudar a que haya una mejor relación, un mejor desenvolvimiento.
Entonces, estas conferencias que se han dado a lo largo de muchos años, desde el 50 aproximadamente, obviamente no es todos los años, ¿ah? De acuerdo al Papa, más o menos de acuerdo a los solicitados, sea pues cada 5 años, 8 años, 13 años, 20 años, ya es de acuerdo a la realidad que se va viviendo. Entonces, te explico un poco eso, ¿no? Que el CELAM, te dije que era el Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿ya? Es un organismo de la Iglesia Católica fundado en el 55, ya ves, 1955, por el Papa Pío XII, ¿ya? Y a solicitud de muchos obispos, sobre todo en Latinoamérica, porque la realidad que era distinta a la realidad ubicada en otro lado, ¿no? ¿Cuál es la razón de el motivo del CELAM? Es prestar el servicio de contacto, comunión y formación, y también de investigación y reflexión, ¿ya? A las 22 conferencias que ha habido, ¿no? Hasta el momento. Precisamente el de dar soluciones, el de dar motivos, el de precisamente encontrar situaciones similares y poder responder como iglesia en su conjunto, ¿no? Entonces, estas conferencias generales del episcopado son reuniones de obispos, ojo, en las cuales los pastores analizan la vida de la iglesia en sus territorios, ¿no? En México, en Honduras, en Perú, en Argentina, van analizando, ¿no? Descubren aspectos positivos y negativos, identifican problemas comunes y deliberan de común acuerdo, o sea, llegan a acuerdos sobre las soluciones que se podrían dar, ¿no? Y qué líneas pastorales también deberían seguir, ¿ya? Entonces, estas son convocadas, yo te decía, por el Papa, ¿ya? Y obviamente a petición del grupo de conferencistas de los que participan, ¿no? Es el Papa es quien acoge el propósito de esta reunión, aprueba el tema y abre la reunión, ¿no? Entonces, incluso con el discurso inicial, ¿ya? Entonces, yo te pongo ahí una relación para que tú vayas rellenando de alguna de las conferencias que se han ido dando, para que pongas el lugar, el año y por quién fue convocado, ¿ya? Para que vayas tú un poco investigando. Ya te pongo 6 de las 5 que te puse más adelante, pero aquí te vamos a desarrollar más de uno. Ya entonces, obviamente te menciono algunos que llevan el nombre sobre todo de la ciudad donde se realizó, ¿no? Entonces, obviamente cada conferencia también saca documentos que van a ayudar a servir a la iglesia, van a ayudar a servir a esta iglesia de esta zona de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendas bien eso, claro. Hay una estructura en la iglesia que te ayuda precisamente a que la evangelización, a que la vida de la iglesia sea distinta. Ah, pero y ellos no tienen ellos no pueden regir sobre los abusos de la iglesia en tal lugar, en tal esto, los excesos. Ellos no tienen un carácter de legislativo, ¿ya? Sobre todo es un carácter de animación pastoral, un carácter de dar directrices para un beneficio común, pero no tienen un carácter legislativo en el cual puedan condenar, sancionar, etcétera, 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 no, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar ahora a grandes rasgos, te voy a decir más o menos el año, el dónde se realizó y el tema central de esa conferencia, ¿ya? Recuerden que había varias conferencias, ¿no? Por ejemplo, la primera que fue la de Río de Janeiro, ¿no? ¿Dónde se realizó? El mismo nombre lo dice, en Brasil, en 1955, obviamente convocada por Pío XII. Su principal acento fue la preocupación por la situación de los evangelizadores, ¿ya? Entonces imagínate, y en ese entonces, en el año 1955, la primera reunión cuando se funda esto, ya hay una preocupación por los evangelizadores de turno, por los que estaban en ese momento, la escasez del clero, había poca, ya desde ahí comenzaba a hacerse poco las vocaciones clericales, ¿ya? De sacerdotes. Y se hace un llamado fuerte precisamente a intensificar este estilo de vida cristiana, ¿no? E impulsar una campaña vocacional y todo en el sentido de atraer más vocaciones para el mundo, ¿ya? Esto es Río de Janeiro, que es la primera conferencia. Luego hay otra conferencia en Medellín. ¿Dónde queda Medellín? En Colombia, obviamente. ¿En qué año? 1968. ¿Quién la convoca? El Papa Pablo VI, ¿ya? Igual manera, tiene un objetivo. ¿Cuál fue? Precisamente propicia para coger un impulso, ¿ya? Y un impulso para un trabajo de renovación cristiana en América Latina, ¿no? A la luz del concilio anterior, buscar renovar todo, hacer que todo trascienda, ¿no?
Y obviamente fue trascendental para nuestra vida porque en ese año, en el 68, es donde recién, yo te decía en algún momento de la historia, recién todo va cambiando, incluso la forma de dar de la misa que antes era en latín ya empieza a hacerse más del pueblo y el pueblo puede escucharlo en su idioma natal, etcétera, 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 porque precisamente, precisamente viene con eso, ¿no? Viene con acompañado de eso, de dar más realce a esta realidad latinoamericana. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? Sigue otro concilio. ¿Cuál es? El de Puebla. ¿Ya? En este caso, Puebla está en México. ¿Ya? Fue también en 1979. Imagínate cuántos años después. ¿Ya? ¿Cuántos años después viene esta conferencia? Igual buscando precisamente buscando un fin específico, ¿ya? Entonces se reúnen los obispos de América Latina se puede decir, con un tema central. ¿Cuál es? La evangelización en el presente y en el futuro en América Latina. El tema de la evangelización va a ser muy presente porque es algo nuevo para Latinoamérica y trata precisamente de buscar formas de acuerdo a la realidad, prestarse a la realidad y todo. Siempre sacan documentos en base a eso. Otro concilio viene a ser el de Santo Domingo en 1992. Ya, igual, que a quien lo convoca ahí es Juan Pablo II. Ya, entonces, Juan Pablo II, entonces, obviamente, Santo Domingo está ¿en qué lugar lo tenemos? En República Dominicana. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el motivo de ahí? Obviamente estamos a 500 años de la evangelización, el quinto centenario precisamente de la evangelización en América Latina. Entonces buscaban ver cómo podían a través de esa celebración, cómo podían un poco más maximizar la evangelización en el mundo de hoy, ¿ya? En el mundo de hoy, sí, y también hacen hincapié en lo que es la reconciliación, la solidaridad, en la presencia de Mariana en el continente, ¿no? Son aspectos que también tocaron en ese entonces, ¿ya? Y cuando hablamos de reconciliación y solidaridad era un poco de acuerdo a la realidad que se iba viviendo. Recuerda que estamos viviendo por ahí en muchos países de Latinoamérica lo que son las revoluciones, tanto como aquí se vivió en la década de los 80, ¿no? Lo que fue los conflictos armados internos. Muchos países de Latinoamérica también lo vivían. Luego viene un concilio un poco más último, más de nuestra generación, que es el de Aparecida, que se da en el 2007. Aparecida también está en Brasil, ¿ya? Convocada por Benedicto XVI, y el tema central precisamente son los discípulos y misioneros de Jesucristo, para que los pueblos de Latinoamérica precisamente tengan vida con eso, ¿no? Entonces un poco también, si te das cuenta, todo está invocado a lo que es la evangelización, el dar pies de acuerdo a la realidad que se vive, pero una realidad muy distinta a la del 55, a la del 80, a la de los 90 o a como ahora la del 2000. Son realidades completamente distintas y obviamente la iglesia trata de responder de acuerdo a eso, ¿ya? Entonces, te pongo igualito el cuadro para que me pongas un poco el mensaje que tiene en cada uno de esos. Es releer, es entre comillas comprensión lectora, un cuadrito para que puedas desarrollar. Ahora te pido que investigues algo así, ¿ya? La Conferencia Episcopal Peruana. ¿Tenemos profesor? Claro que tenemos, siempre hay un representante. ¿Quién es el presidente? ¿Quiénes son los miembros? Órganos de la conferencia, o sea, qué organismos tiene, y nombre de 5 obispos del Perú. Esto es para investigar, para que te des cuenta que también nosotros como país sí tenemos algo estipulado, solo que a veces es poco conocido. ¿Ya? Muy bien, muchachos, eso sería toda la clase. Yo espero que te ayude también un poco a conocer la estructura de la iglesia y cómo es la preocupación por la nueva evangelización. ¿Sí? Ya saben, la evidencia me la envían al correo, ya, al correo que se estipuló, cualquier consulta a través del chat. ¿Sí? Cuídense bastante, nos estamos viendo en la siguiente clase.